¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar a compartir una de las novedades que se destaca en estos momentos, y es que la Federación de Funcionarios de ANCAP definió en asamblea suspender las medidas sindicales tomadas semanas atrás en rechazo al llamado a licitación para que empresas privadas se asocien al ente para la elaboración y producción de cemento Portland y habilitar una instancia de negociación. No obstante, los trabajadores solicitaron que se incorporen a los nuevos ámbitos de negociación el reintegro de los empleados a los regímenes de turnos integrales. Fuentes del directorio de ANCAP confirmaron a BTV Noticias que tras la decisión de la Asamblea de Trabajadores, aguardan ahora que el Ministerio de Trabajo convoque a las partes para negociar. Compartimos con todos ustedes otros títulos destacados del día de hoy. La coalición de gobierno llegó a un acuerdo para aumentar el salario de los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas, móvil desde el Parlamento. El Frente Amplio votará el proyecto para reformar la caja bancaria y analizará si acompaña o no el de la caja de profesionales. El Ministerio del Interior instalará inhibidores de celulares en las cárceles que únicamente tengan alcance en esos centros y no en toda la zona. El gremio de los trabajadores de OCE se movilizará con paro el jueves. Comienza la votación en el Senado de la rendición de cuentas. Allí está Matías Garro. Matías, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Rosario, también a toda la audiencia. Bueno, finalmente podemos decir que hubo un acuerdo completo entre los senadores de la coalición de gobierno para votar el proyecto de ley de rendición de cuentas. Las negociaciones para ultimar los detalles en cuanto a resignaciones de este proyecto comenzaron el pasado viernes. Hubo una pausa por el fin de semana, se retomaron el lunes y también hubo reuniones en la jornada de hoy. Luego, por la tarde, hubo una conferencia de prensa donde, bueno, los representantes de cada uno de los partidos que integran esta coalición de gobierno destacaron el clima de trabajo que llevó adelante en el marco de esta discusión la coalición, y además destacaron que el hecho de que haya acuerdo demuestra lo consolidada que está esta coalición, que ha votado proyectos bastante importantes, como por ejemplo el de reforma de la seguridad social. El senador nacionalista Rodrigo Blas, quien preside la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que analiza este proyecto, bueno, de alguna manera hizo un raconto de las reasignaciones, que serán por un total de unos 25 millones de dólares, que se estarán sumando a los 20 millones de dólares que ya traía de incremento este proyecto por orden del Ejecutivo para lo que tiene que ver con el proyecto de salud mental. Además, Rodrigo Blas destacó que parte de lo que se recaudará a través de las multas de tránsito serán destinados a lo que tiene que ver con la UTEC. Si les parece, compartimos con ustedes la palabra del senador nacionalista. Determinado, ya con los avales del Poder Ejecutivo y la conformidad de todos los miembros de la comisión, una resignación de recursos del orden de los 25 millones de dólares que se suman a los 20 millones de dólares de incremento en el plan de salud mental que vinieron desde el Ejecutivo. 25 millones de dólares que son además 27 con una dirección del destino de parte de las multas de tránsito hacia la UTEC en el orden de los 2 millones de dólares anuales en forma permanente. 3.300.000 en salud, 1.200.000 en cultura, 3.700.000 hacia el Hospital de Clínicas, 2 millones a la justicia, 1.100.000 de dólares a turismo, 1 millón al Tribunal de Cuentas, 10 millones de dólares al salario militar, 1.800.000 dólares invertidos en planes de seguridad. A lo que se suma además una serie de medidas sin costo económico, pero que son tan o más importantes para el funcionamiento del país y del gobierno, que pasan, entre otras, el aumento de la mínima en la pena de homicidio, la posibilidad de poner tobilleras a los menores de edad, cuando el juez así lo dispone.
Y en los últimos días surgieron críticas desde el Frente Amplio, concretamente a través del senador José Carlos Maía, quien criticó que en la discusión de la rendición de cuentas se habían agregado algunos aditivos que lo que buscaban era presupuestar a algunos funcionarios de confianza en algunos ministerios, concretamente en el Ministerio de Desarrollo Social y también en el Ministerio de Ambiente. Nuevamente decía Maía, bueno, ingresos a dedo. Se lo consultábamos a Rodrigo Blas, esto nos decía. No hay nada agregado en ese aspecto de lo que se votó en diputados. Había un artículo equivocado que se retiró, un inciso que iba después del inciso 55, que era sobre la regularización de unos contratos, eso no va. Estamos estudiando un artículo que vino de diputados de una regularización en el MIDES que en principio no nos convence. Hay una actualización de un artículo respecto a ACE que todavía está en estudio, que ya está vigente de la rendición pasada, hay un cambio en el sistema que lo vamos a estudiar. Digo, no hay ninguna ventana abierta por el costado para meter funcionarios. Digo, creo que hay mala intención en eso. Y uno de los temas fundamentales para que se vote la rendición de cuentas era atender el reclamo de Cabildo Abierto, que solicitaba recursos para mejorar el salario del personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Finalmente, unos 406 millones de pesos será lo que se destinará con este fin. El 50% se financiará a través de partidas del Ministerio de Defensa Nacional. Guido Manini Ríos, líder justamente de Cabildo Abierto, explicaba que el aumento salarial será de aproximadamente unos 1.000 pesos. El aumento que se dispone es el que se habló desde el primer momento, 1.000 pesos de soldado a teniente coronel. A todos 1.000 pesos. Es decir, para unos va a significar casi el 4% de su sueldo, para otros va a significar casi el 2% de su sueldo, pero 1.000 pesos para cada uno. Y hoy también estuvo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, acompañado por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Entre otras cosas, se reunió con Guido Manini Ríos para presentarle el proyecto que pretende reformar la caja de profesionales y también la bancaria. Estuvimos dialogando con el secretario de la Presidencia, esto nos decía. Fundamentalmente al salario de la tropa y ahí destacar dos cosas, ¿no? Un reclamo que tenía Cabildo Abierto desde la Cámara de Diputados, pero también la voluntad del Ministerio de Defensa, particularmente, que lo había insistido mucho en el seno del Poder Ejecutivo, y es el que además de rentas generales, habilita a través de créditos sobre todo de gasto de funcionamiento, la posibilidad de llegar a una cifra para llegar a un acuerdo vinculado al aumento del salario de la tropa. Yo quiero rescatar sobre todo el trabajo que han tenido los senadores de la coalición. Mucho tiene que ver con temas bien sensibles, investigación, temas sociales, temas que ver con incluso la Universidad de la República, temas del deporte, más allá de este tema militar, temas que tienen que ver con el tema de la policía. Así que yo, más que nada, mi función es venir como vine ayer, hoy tengo una charla con los senadores y con algunos miembros de la coalición para tratar de colaborar en esta culminación de una rendición de cuentas que permita que la coalición una vez más sortee esta última rendición de cuentas previa al proceso electoral con los votos de todos los partidos de la coalición. Respecto a estos dos proyectos para reformar la caja de profesionales y bancaria, les comento que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, junto a Pablo Mieres, por la mañana se reunieron con las autoridades del Partido Colorado, concretamente en la casa del expresidente Julio María Sanguinetti. Luego vinieron aquí al Parlamento a reunirse con Guido Manini Ríos. También se reunieron con el presidente del Frente Amplio. Ahora en este momento están reunidos con las autoridades del Partido Nacional, justamente en la sede del Partido Nacionalista. Les comento que estos dos proyectos ya están aquí en el Parlamento, al menos están en poder de los senadores nacionalistas y también de la coalición. No está definido aún por qué Cámara ingresará, según nos indicaban fuentes legislativas, seguramente ingresará a través de la Cámara de Diputados. Por el momento, compañeros, es todo. Este es el resumen a nivel parlamentario. Continúen ustedes desde estudios. Bien, Mati, muchas gracias por la información. Preocupa a Álvaro Delgado que el Frente Amplio deje en libertad de acción a sus militantes para respaldar un eventual plebiscito por la seguridad social impulsado por el PIT-CNT. El secretario de la Presidencia calificó esa actitud de responsabilidad política
irresponsabilidad política de la oposición. Lo que nos ofrecen es el Triángulo de la Bermuda, no sabe qué va a pasar ni qué hay adentro. Es más, a mí me preocupa mucho, y lo digo con toda humildad, pero con toda sinceridad, me preocupa mucho la falta de definición de un partido político como el principal partido de la oposición en Uruguay, de hablar de darle libertad de acción en un plebiscito que entre otras cosas, proponen derogar la SAFAP. Hay 1.550.000 uruguayos que tienen ahorro voluntario, tienen puesto en la SAFAP cerca de 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares. Que se lo van a confiscar, que va a quedar en manos del BPS, que no sabemos cómo, y que no sabemos cómo se va a utilizar, quién es la garantía. Bueno, ante esa incertidumbre nosotros obviamente nos vamos a oponer y vamos a tratar de hablar con la gente en todo el país para decir este plebiscito que impulsa el PIT-CNT, que es mucho más que derogar la reforma de seguridad social. Nos preocupa que el Frente Amplio no tome en esto una posición con responsabilidad. Por eso yo hablo de irresponsabilidad política en el caso del Frente Amplio, y me parece que en esto, cuando uno tiene la responsabilidad de liderar partidos y gobernar o ser parte de un sistema político, tiene que decirle a la gente cuál es su posición bien clarita. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió la decisión de dar libertad de acción ante la eventualidad de que se vote un plebiscito con las elecciones del año que viene contra la reforma de la seguridad social o contra parte de la reforma. El dirigente del Frente Amplio dijo que el gobierno un día defiende la libertad responsable y en otros días vacila entre el autoritarismo y la libertad al reclamar que el Frente Amplio adopte una postura única. Y ellos hay días que defienden la libertad responsable y hay días que quisieran mandatar a todo el mundo. Vacilan entre el autoritarismo y la libertad. Nosotros acá defendemos la libertad siempre. ¿Pero por qué el Frente Amplio no quiere decir que no le convence la iniciativa del PIT-CNT? Parece que hay como un miedo de decir no acompañamos la iniciativa. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál sería el miedo? Y dar la libertad de acción y decir no estamos de acuerdo. No, pero acá hay sectores que están de acuerdo con el plebiscito y que lo han manifestado expresamente. El secretariado ejecutivo piensa que sí. Yo le voy a contestar en nombre del Frente Amplio. Acá hay sectores muy importantes del Frente Amplio que tienen una posición favorable al plebiscito, como por ejemplo el Partido Socialista, el PDP, otros sectores que lo están analizando. Acá hay sectores que tienen una posición contraria al plebiscito desde el punto de vista táctico y otros de contenido. En función de que acá lo que le toca a la presidencia es construir la unidad en la diversidad, es que recomendamos que se analice la forma más adecuada para dar libertad de acción a cada uno de los frentamplistas. Ningún temor de expresarse, sino, digamos, lo que cualquiera hubiera opinado después de 3 años de campaña FAPIT, que éramos lo mismo, es que hoy el Frente Amplio unánimemente respaldara el plebiscito del PIT. Y eso no está sucediendo porque hay una parte importante del Frente Amplio que no lo comparte. Respecto a este tema, el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, dijo que su par, Óscar Andrade, se equivoca al decir que la fuerza de izquierda se enfrenta al movimiento sindical, después de que varios dirigentes frente amplistas rechazaran este plebiscito impulsado por el PIT-CNT. Yo creo que el Boca se equivoca porque el Frente Amplio no está enfrentando al movimiento sindical. El Frente Amplio está diciendo que una iniciativa que el movimiento sindical legítimamente ha impulsado no es conveniente, indicó el legislador del MPP en una reciente entrevista. En otro orden, se informó que el Frente Amplio votará el proyecto para reformar la caja bancaria y analizará si acompaña el de la caja de profesionales. El Poder Ejecutivo, en tanto, mantiene reuniones con todos los partidos políticos en busca de alcanzar el mayor respaldo posible en el Parlamento. Una delegación encabezada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se reunieron con dirigentes del Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Frente Amplio, para presentarle los detalles del proyecto de ley para reformar la caja bancaria y la de profesionales. El gobierno espera el mayor consenso posible en busca de aprobarlo antes de que venza el plazo constitucional el próximo 26 de octubre. Sin duda que es lo mejor posible, o sea, nadie puede estar conforme cuando lo que tenemos delante son situaciones de una profunda crisis patrimonial al borde de no poder hacer frente a las obligaciones. Entonces, lo que se hace es buscar una salida, un salvataje de una situación que
como hemos dicho y repetimos, viene de unos cuantos años atrás y que nosotros heredamos. En tanto que el Frente Amplio anunció que acompañará la reforma de la caja bancaria y analizará si acompaña la iniciativa para la de profesionales. Nosotros un acuerdo tripartito de esa naturaleza no vamos a poner ninguna piedra en el camino, ninguna. O sea, y después, sí, sin ninguna duda. En el proyecto de la caja universitaria lo vamos a estudiar, porque el otro le pudimos dar seguimiento, lo tenemos desde el día viernes en el Parlamento, todavía no lo hemos podido analizar a fondo y cuando tengamos respuestas concretas vamos a dar respuestas.